Muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Ya está bien la imagen. Lunes. Todo conforme, doctor. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Soy Marcelo Solís, soy médico intensivista, jefe de la UCI materna del Hospital de la Mujer hace 13 años. Y bueno, estoy muy agradecido por la invitación que me han hecho. Un agradecimiento muy especial al doctor Alberto Díaz principalmente. Así que, bueno, vamos a empezar con este tema que hemos escogido, que es el rol del fibrinógeno en la coagulopatía por hemorragia masiva. Así que seguiremos hablando sobre hemorragia, continuando la charla anterior. Considero que este tema es muy importante. Cuando se me pidió que dé algún tema, pues consideré que este era importante porque creo que es importante que podamos mostrar algo de la experiencia que se está teniendo en estos centros o como está ocurriendo actualmente en mi país. Traigo este tema a discusión porque estamos en una etapa de cambio del paradigma en cuanto al manejo de la hemorragia masiva obstétrica. Están entrando nuevos fármacos en cuanto a hemostáticos principalmente, ya hasta hace un año y medio aproximadamente, y se está requiriendo cambiar totalmente el concepto del manejo de la resucitación hemostática. Entonces yo creo que es porque también está seguramente en este caso sí tengo que declarar algunos porque soy speaker de en mi país. Bueno, si bien estoy trabajando, pero soy mucho más amigo de la verdad, así que yo les traeré toda la evidencia científica para que podamos discutir desde un punto de vista técnico este problema. Bueno, arranco con esta diapositiva. Este será mi punto de partida. Arranco directamente con el manejo multimodal y la pirámide hemostática para poder mostrar la importancia de que no solo se trata de contar con un fármaco. Esta no es la panacea, se trata de tener toda una estructura para poder manejar a una paciente con hemorragia masiva, yendo de manera escalonada de abajo arriba, pues no nos servirá de nada tener un medicamento tan costoso además si es que no tenemos la contención del sangrado inicialmente, como decimos normalmente y en broma, al factor 14 de la coagulación, que es el cirujano. También deberemos contar con condiciones hemostáticas para establecer algunos cambios sumamente importantes que tenemos que lograr en la paciente, como lograr una mejor. Tenemos que considerar algunos tratamientos previos que debe tener nuestra paciente, como por ejemplo que haya llegado ya con aspirina, como se utiliza justamente en preeclampsia, o pacientes anticoaguladas, vemos más con trombocas, además, ¿no? También tendremos que ver la fisiopatología, hacer algo de análisis del estado de fibrinolítica con transfusiones. Y ahí tendremos al uso del fibrinógeno, que será nuestro tema para poder desarrollarlo hoy día. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ahora sí, estaba su audio un poco entrecortado. Ahora sí Entrecortado. se le escucha. Sí, ¿En dónde nos quedamos? Por favor. el- en esa pirámide, doctor, que está ahorita en la diapositiva. Bueno, entonces decía que traigo la pirámide demostática para poder mostrar de que no solo se trata de contar con fibrinógeno, que será el tema de hoy, que se requiere toda una estructura de manera escalonada o la resucitación o terapia multimodal. Escuchar bien. Existe nueva evidencia que tengamos de hemorragia y coagulopatía, pues definitivamente la respuesta es sí, y sobre todo este año, porque hemos tenido múltiples publicaciones, excepto una de las que estoy mostrando en pantalla,
que son sumamente importantes relacionados el documento del EMO+2 que ha salido a mediados del año, un lindo artículo de hemorragia posparto, manejos de coagulopatía, las guías europeas de manejo perioperatorio, etc. Entonces, a lo que voy es a que siempre hay algo más que se puede hacer. Y si llega un nuevo fármaco en nuestro medio, pues tenemos que ver la manera de implementarlo y seguir evolucionando, porque en hemorragia es todo tiempo sensible. Así que debemos tratar de optimizar, es decir, el término más importante, optimizar el manejo de la hemorragia obstétrica. ¿Qué hemos aprendido en los últimos años? A ver, nos muestra 5 aspectos muy importantes que hay que puntualizar. Por ejemplo, el sangrado es sostenibles. La estrategia que tenemos que abordar tiene que ser dirigida por metas, como en todas las otras áreas, sepsis, preeclampsia, etcétera. Todo actualmente lo estamos haciendo nuevos targets de resucitación en este caso. El tercer punto es que hay que tener una optimización, una optimización mediante estrategias diferentes a las maniobras transfusionales clásicas que hemos visto con el uso justamente del pie, que son los hepáticos. Se ha dado bien hoy día con los de construcción. Ahora sí, pero por momentos se escucha entrecortado siempre su Qué pena. exposición. Sí, y estoy, bueno, lo más cerca que puedo ahorita del Wi-Fi. Ahora sí se lo escucha. Bueno, entonces terminaba diciendo de que tenemos un nuevo blanco que es el glucocálix, que es todo un tema maravilloso que, bueno, les invito a que lo lean porque es importante que podamos generarlo de toda la coagulopatía de la que hablaremos hoy día. Bueno, también tenemos algunos cambios en cuanto a los conceptos antiguos con los que nos hemos formado, como ser, por ejemplo, el cambio de la triada a la pentada letal, la clásica coagulopatía, hipotermia, acidosis, que actualmente sabemos que todo inicia a través de una hipoxis química, que es el generador de todos estos fenómenos que no necesariamente se van a dar uno tras otro, sino que se van dando todos al unísono, añadiéndose a esta triada, además la hiperglucemia y llegando más bien ya como un epifenómeno, la cual lo podemos. Entonces, estos cambios en el concepto pues, nos hacen ver de manera diferente, aliada, y más bien tenemos la que va a depender toda esta vir, que es lo que actualmente se llama la dosis o la noxa, la de injuria tisular, el estado de hipoperfusión, de cuán grave es el estado de shock, y que hay otros fenómenos detrás, además de toda esta triada, como la hemodilución, que es lo que normalmente nosotros lo provocamos, la disfunción hepática, que es los fenómenos de isquemia y de reperfusión. Entonces, considero que es muy importante que cambiemos el paradigma de ver a la triada letal y más bien cambiar la hipotermia por termoprotección como una intervención, cambiar la acidosis por el mantenimiento de la microcirculación y cambiar la coagulopatía por la optimización de la hemostasia. Como habíamos hablado hace un rato atrás, el PBM o Patient Blood Management, que es la gestión de la sangre de la paciente, pues es una de las estrategias que tenemos para poder abordar, y esto se ha generado ya desde hace más de 10 años. La OMS el 2011 gestiona, saca esta estrategia para poder gestionar a la sangre del paciente como un órgano, y mediante el segundo paquete que habla de la reducción al mínimo de la pérdida de sangre y optimización de la coagulación, es que podemos nosotros pensar en que tenemos ahí otras alternativas. Y ahí justamente en este pilar 2 es en el que entra actualmente, ya tras más de 10 años de implementación en muchos países, o en el mío que recién está entrando, pues importante
estos resultados son definitivamente claros y contundentes, con números muy claros, con disminución de mortalidad y de otros indicadores, principalmente reducción de unidades de sangre, de glóbulos rojos, de plasma, de plaquetas y sobre todo con una disminución en los costos. Acuñando un término muy la pandemia, la Cruz Roja estadounidense reporta en ese país una crisis de los líderes en la atención médica y recolección de sangre de Estados Unidos, lanzan la alianza para el fortalecimiento del suministro de sangre. Es decir, hay un movimiento internacional para poder utilizar con mayor criterio, de una manera más racional, las transfusiones. Además, no nos olvidemos que las transfusiones tienen sus alteraciones. Tendemos a utilizar grandes dosis de... Pensamos en la disponibilidad, por la crisis que habíamos hablado, reportada desde hace más de 10 años en todo el mundo, además. Las reacciones transfusionales, que son muy frecuentes, la sensibilidad, sobre cargas de volumen, contral y taco, infección asociada a transfusión, etcétera, todo lo que ya conocemos. Entonces, si bien los protocolos de transfusión masiva llegaron para quedarse, son muy importantes, y todo el país y bueno, todo centro médico, maternológico, especialmente un PTM, en protocolos o hospital, pues los acostumbrados eran a esquemas como los que hay acá, 6 y 6, o incluso 6 y un pool de plaquetas crioprecipitados, además importantes como la cantidad de donadores que se requiere para un esquema de este tipo. Por ejemplo, para un 666 usted necesita tranquilamente una cantidad de 15 donadores, con crioprecipitados entre 15 y 20 donadores. Entonces, imagínese tener que salir a decirle a la familia de la paciente, tiene que traer estas transfusiones o si no se va a morir su familiar, y si no trae, pues no sé qué pasará y vaya a buscar 15, 20 donadores. No es justo. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos conciencia al respecto. Para concluir esta primera parte, podríamos decir entonces que es importante con que el protocolo de transfusiones se empeoran, los outcomes quirúrgicos cada vez menos disponibles en nuestro medio, el beneficio transfusional es limitado y muy frecuentemente lo sobredimensionamos. La reposición en proporción fija además no salva las vidas. Bueno, de los hemocomponentes y también de los hemostáticos. Podemos ver toda esta coagulopatía de una manera compleja con el modelo celular, que es otro tema, que siempre lo hemos estado leyendo, repasando, pero cuando uno está abordando a una paciente, yo creo que hay otras maneras más simples en las que tenemos que abordar. Y aquí está, por supuesto, el clásico tabú de la formación del coágulo en el que sus pedestales son la trombina, la generación de trombina o trombinogénesis, el fibrinotos o elementos hemostáticos más importantes a considerar. Pero el que va a romper toda esta estabilidad al que debemos buscar además en lo posible, si es que tenemos test viscoelásticos, es a la hiperfibrinolisis, ¿no? Que va a ser el que nos va a derrumbar toda esa estabilidad del coágulo y que debemos evitar al máximo. Entonces vamos desglosando poco a poco uno de ellos y hagamos un poco de análisis previo, hablar de fibrinoplabilidad, por ejemplo, exceptuando obviamente pacientes con preeclampsia HELP, que ya no llegan plaquetopénicas, pues en una hemorragia masiva, normalmente no tenemos de inicio un plaquetario bajo, no tenemos este tipo de gráficos también en trauma, con una caída de las plaquetas 48 horas. Por lo tanto, la mayoría de las pacientes con coagulopatía inducida por Shoyimiko, pues no les apartamos por ese concepto. También tenemos algunos mecanismos de defensa, más bien en nuestro organismo, que trombinogénesis,
que en el estado de choque está aumentado más bien como un mecanismo de defensa, consecuencia de liberación masiva de trombina para la formación de conversión de fibrinógeno en fibrina a través de la trombina, con la liberación de material tisular, partiendo del endotelio, los monocitos, etcétera, áreas en las que están coagulopáticas los pacientes, en las que están con una generación de trombina muy, muy brusca, o no, algunos pacientes que no tienen una generación de trombina, como son los pacientes que están anticoagulados. Entonces debemos mantener un balance de esta trombinogénesis, pero ¿cuántas veces o frecuente? Se ve la Aló, pantalla, otra doctor. vez, ¿no? Se nos fue la señal. Sí, Ahí, todavía. Ahora sí, sí, ya se puede ver. ya. Qué pena que no estemos con buena estabilidad del internet, pero bueno, seguimos. Entonces, hablaba de que ahora sí, entrando en el tema del fibrinógeno, pues es uno de los primeros parámetros en caer. Eso es que los factores de coagulación, por lo tanto, la hipofibrinogenia es la alteración hemostática más frecuente y temprana durante el sangrado severo, pero lo más importante es que este es un predictor de sangrado, de mayor sangrado, además de necesidad de transfusión masiva y de mortalidad. Bueno, y vivimos en un mundo entonces en el que estamos claros, lo que quiero decir con este gráfico, que generalmente la actividad y el TPTA, en realidad es mucho más complejo que eso. No debemos autoengañarnos. Si sabemos que la fisiopatología es simplemente ir a modificar un número de pruebas estándar de coagulación, deberíamos hacer un ejercicio fisiopatológico en cada uno de nuestros pacientes para poder abordar más adecuadamente. Y para eso es que tenemos, obviamente, centros que lo disponen, en mi país recién, por los test viscoelásticos, ¿no? Poder hacer análisis que va faltando y estados que no los tenemos con pruebas convencionales, como es el estado de hiperfibrinolisis, poder saber cómo se ve una hipofibrinogenia, como se observa en este gráfico que nos muestra el doctor Gerlinger, en este su artículo que hace una revisión muy amplia del manejo del ROTEM con respecto a los pacientes con hemorragia. También debemos entender un poco mejor cuál es la causa o por qué se produce la hipofibrinogenia. No solamente es por hiperfibrinolisis, sino también es por un aumento en el consumo del fibrinógeno, y existe un tercer factor que nosotros le añadimos, que lo hacemos con los cristales sobre resucitar a los pacientes con la hemodilución que provocamos. Por lo tanto, la fisiopatología, para poder entender la importancia de la hipofibrinogenia y como habíamos hablado, y del estado de hipoperfusión que van con la sobreresucitación, y el efecto de hiperfibrinolisis va a perpetuar al sangrado, va a generar más hipofibrinogenia. Si la sigue estado de choque hipovolémico, se alteran sus mecanismos de defensa y inevitablemente, si no se logra controlar este choque y la hipofibrinolisis, pues va a conducir importante, y creo que esto ya está bien estandarizado en todos los centros que tenemos en toda Latinoamérica. El uso de la ácido tranexámico ha entrado eh, de, 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 estoy en todos los centros con 1 gramo, que es la dosis cardíaca. Básico, exámico, tenemos muy buena evidencia en hemorragia obstétrica, nos da un nivel de evidencia de 1B, en el paciente politraumatizado 1A, e incluso 1A también en cirugía cardiovascular como uso profiláctico, que sería la única área en la que se estaría utilizando ácido tranexámico como profilaxis, al menos en los
todavía no lo estamos utilizando. Bueno, hablando ya específicamente del fibrino, pues diremos que para uno de la coagulación es fundamental en la formación y estabilidad del coágulo, todo lo que ustedes tengan, que tenemos que son superiores a los de una persona, de una población no embarazada. Por lo tanto, debemos medir el fibrino, además mediante un método específico que es el método de Klaus. Existen múltiples datos clínicos de revisiones sobre la fibrinogenemia durante el embarazo, que no es además un solo parámetro durante todo el embarazo, sino que va a depender incluso del trimestre que se encuentra llegando, incluso a niveles cercanos a 600 mililitros o 6 gramos litros del laboratorio que usted tenga en su parámetro y datos que debemos conocer para podernos, si no solo, pues no nos sirve de nada. El fibrinógeno tiene que tener al factor 3, que es el estabilizante para poder tener esa firmeza, esa estabilidad. Estudios como este nos la nuestra de hemorragia posparto, que habla de la importancia de medir el fibrinógeno y de poderlo utilizar. Cuando hablamos ya específicamente de la evidencia en obstetricia crítica, pues tenemos que revisar algunos artículos como este de la COG, que nos hace referencia a que tenemos en obstetricia crítica algunos escenarios que son específicos de mayor consumo de fibrinógeno, como es el abrupto placentario, y otra de las entidades que realmente es muy letal, que es el embolismo del líquido amniótico, que nos va a consumir terriblemente el nivel de fibrinógeno. Entonces tenemos dos de las patologías que más consumen fibrinógeno, por lo tanto será sumamente importante saberlo corregir, saberlo medir y considerar el uso del concentrado de fibrinógeno después de un escenario de transfusión masiva también es algo que debemos conocer. Cuando hablamos de fibrinógeno, tenemos que hacer referencia a ciertos artículos ícono, como este, por ejemplo, de Charvit, que nos habla de la predicción de la severidad. Cuando tenemos la medición temprana de fibrinógeno, nos hace referencia que debemos medir la fibrinogenemia lo antes posible durante esa hora de oro. Y en este artículo, pues, nos hace una revisión de 128 mujeres que cursaron con hemorragia postparto, 50 mujeres con hemorragia postparto severa, en quienes se hizo mediciones a la hora 0, a la 1, 2, 4 y 24 horas. Y se trató de medir la relación entre severidad de hemorragia postparto y bajos niveles de fibrinógeno. En la hora 0, pues se midieron significativamente mucho más bajos los niveles de fibrinógeno en estas pacientes, el factor 5, la citrombina, la proteína C, el TP prolongado y el dímero D se encontraba elevado. Pero cuando se hizo un análisis multivariado en la hora 0 y en la hora 4, se vio que el fibrinógeno era el único marcador asociado a la ocurrencia específica de hemorragia posparto severa. Por lo tanto, se podría concluir de que a medida que va cayendo el nivel de fibrinógeno, como se observa en el gráfico superior, a medida que va disminuyendo, por cada gramo que disminuye el fibrinógeno, aproximadamente el riesgo para presentar una hemorragia postparto severa, es decir, esa hemorragia que te hace correr, que te pone aprietos, aumenta casi 3 veces la probabilidad de que esta hemorragia se convierta en una hemorragia postparto severa, ¿no? Y además nos da una predictibilidad del 100%, un valor predictivo positivo del 100%, cuando el nivel de fibrinógeno está menor a 2. Y cuando está encima de 4, o sea, en rangos normales, nos da un valor predictivo negativo del 80%, lo que quiere decir que no es tranquilizador al 100% el tener un nivel de fibrinógeno superior a 4. Pero sí es seguro que nos va a ir muy mal si es que la encontramos a esa paciente con un nivel de fibrinógeno debajo de 2, porque generará una hemorragia mucho más. También refuerza este concepto, este tipo de artículos que nos indican que en caso de hipofibrinogenia se recomienda el reemplazo de fibrinógeno que tiene
B, y que si esto se asocia de paso a pene de ciencia postparo severo. Otras guías importantes que tenemos que revisar son las guías NATA. Este artículo de las guías NATA, de esta red de trabajo en manejo de la sangre, hemostasia y trombosis, nos hace corte por los artículos, es el escenario de hemorragia postparto que debemos otra vez. Sí, sí, doctor. Ya, bueno, seguimos. Bueno, entonces las guías NATA nos indican que además la hemorragia masiva del fibrinógeno es el primer factor en caer, lo que habíamos hablado hace un momento atrás. El menos está corriendo, ahora sí. Y que tiene un buen valor predictivo positivo si es que está menos de 2. En estas guías NATA además nos muestra la dosis que tenemos que utilizar y ciertos criterios en el A5, el FITEM A5. El FITEM es el método que nos indica la contribución del fibrinógeno a la formación de la malla de fibrina. Entonces, si es que tenemos nosotros un nivel de fibrinogenemia debajo de 2 o un ROT que un FITEM menor a 12 milímetros, pues será un indicador de administración de concentración de fibrinógeno en un rango mínimamente otro. Es la propuesta de estas guías NATA. Es una dosis considerablemente mediana alta, ¿no? De 2 a 4 o uso de crioprecipitados. Fíjense la dosis a 5 a 10 ml, lo que quiere decir que en una persona de 70 kilos, pues estaríamos hablando de 700 ml, cosa que no es factible en muchos. Lo mismo que hace un rato, un manejo multimodal. No solamente es administración de fibrinógeno, sino que tiene que haber toda una etapa previa de monitoreo, de manejo hemodinámico, de monitoreo del calcio, del lactato, de la hipotermia, etc. Acá en este artículo, el doctor Oliver Groth, que también nos hace referencia de que se hizo un estudio multicéntrico en pacientes con hemorragia postparto ya aceptable para que haya hemostasia. Y se hizo un análisis de subgrupos que demostró finalmente las siguientes conclusiones para poder responder el momento en que tenemos que administrar fibrinógeno, que coinciden también que cuando tengamos un FITEM mayor, un FITEM A5 mayor a 12 milímetros o un fibrinógeno mayor a 2 gramos litros, es suficiente para producir hemostasia en los pacientes. Por lo tanto, la terapia con concentrado de fibrinógeno se asocia además a una reducción en las transfusiones. El mismo artículo concluye en que en hemorragia masiva por test viscoelásticos, que si es que ustedes lo tienen, pues prefiéralos. Esto va a disminuir costos, principalmente tiempos, y van a usar menos transfusiones de plasma. Pero ¿cuáles serán esos niveles de fibrinógeno que se van a adquirir cuando uno tiende a usar este tipo de fármacos? En este estudio se compara el perfil hemostático de diferentes protocolos de transfusión, 211, 111, 112, con respecto a glóbulos rojos, plaquetas y plasma, comparativamente con concentrado de fibrinógeno o complejo protromínico. Cuando se administraba en una proporción mayor, aquí el 112, de plasma fresco, obviamente el nivel de fibrinógeno subía por encima de 200 y tenía un rango ya de seguridad aceptable, pero cuando había una comparación o un uso de un concentrado de fibrinógeno que se cambiaba por el plasma a esa misma proporción de 1, 1, 2, pues la concentración que se lograba ganar de fibrinogenemia era mucho, superior, mucho más alta. Entonces, este estudio concluye de que pues, la administración de fibrinógeno era una mejor concentración, mejores niveles de fibrinógeno. Nos dicen que la medición de fibrinógeno puede anticipar el predictivo y muy importante, que por cada gramo litro
fibrinógeno se triplica el riesgo de hemorragia postparto grave y la administración temprana de fibrinógeno disminuye el uso de hemoderivados. Pero para poder administrar se necesita toda una organización de nuestro hospital. Se requiere un código rojo bien implementado, utilizar un protocolo de transfusión masiva, multidisciplinario, equipos entrenados en manejo de hemorragias y en lo posible pues tener ROTEM o TEG para poder utilizar un monitoreo más adecuado de esta terapia transfusional. Entonces nos estaría quedando más o menos así el algoritmo, el flujograma de cómo tendríamos que abordar a una paciente hemorrágica. Si tenemos un sangrado mayor a 1000, que normalmente es el rango que tenemos para poder activar un código rojo, y un fibrinógeno por debajo de 2 gramos litros o de 200 miligramos decilitro, o en caso de tener ROTEM, FIBTEM a 5 menos de milímetros, pues estamos frente a un estado de hipofibrinemia y tenemos dos alternativas, dependiendo de la velocidad y de nuestro banco de sangre si tiene disponibilidad de crioprecipitados, de 2 a 4 gramos. Pero si es que vamos a utilizar crioprecipitados, no nos olvidemos toda la demora que se va a tener en caso de que haya que ir a hacer donaciones. Normalmente en centros como el que yo trabajo no tenemos la disponibilidad de crioprecipitados inmediatamente y nos demora horas poder conseguir esa cantidad además de donaciones de crioprecipitados. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la concentración del fibrinógeno en plasma? Mediante tres elementos hemostáticos, que es los que conocemos. Uno, el plasma, que nos da una baja cantidad, una baja concentración de fibrinógeno, apenas 2 miligramos por ml. Crioprecipitados, obviamente, porque esa es la terapéutica que se indica, pero tiene una concentración superior, pero no tanto como un concentrado de fibrinógeno que tiene 20 miligramos por ml. Fíjense, 10 veces más que el plasma. En cuanto a factores de coagulación, por supuesto, el plasma fresco tiene muchos y el crioprecipitado tiene algunos factores como el factor 8, el factor von Willebrand, el factor 13, fibronectina, y el concentrado de fibrinógeno como medicamento, pues también tiene la fibrina, como habíamos mostrado hace un momento. Entonces tiene la combinación ideal. Pero en lo que se diferencian principalmente es en el volumen. Como ustedes conocen, pues va a tener un volumen mucho más alto y nos va a generar algunas reacciones transfusionales, especialmente a partir del volumen, pues se van a necesitar muchos de ellos para poder conseguir una buena concentración de fibrinógeno. Y el concentrado de fibrinógeno como fármaco, pues definitivamente tiene un bajo volumen y tiene muchas otras ventajas, no solamente en cuanto a sus constituyentes, también doble inhibición viral, no tiene factores de coagulación no deseados, también que es muy variable, puede variar de 120, 200, 250 miligramos por bolsa, por lo tanto, aproximadamente con unos 5 criollos recién llegamos a 1 gramo de fibrinógeno, que equivaldría al fármaco, que ya viene en una concentración de 1 gramo en 50 ml. Además, como dije, ser mucho más rápida su reconstitución y también su vida útil. Este es igualmente de efectivo respecto a los hemocomponentes, su perfil de seguridad es similar, se obtienen mayores concentraciones, menor hemodilución y significativamente más rápida su administración. Y no olvidemos que cada minuto en la tardanza de entrega de un hemocomponente incrementa en un 5% la mortalidad en un sangrado masivo. ¿Qué hacemos ahora si es que tenemos el escenario en el que no contamos con test viscoelástico, que es la mayoría de los centros en nuestros países? Bueno, esta es una propuesta de un algoritmo de manejo cuando tenemos un nivel de fibrinógeno, cuando es posible medirlo, entre 100 a 150 miligramos de decilitro. En este artículo, pues nos hace referencia que podría ser una alternativa la administración de 2 gramos de concentrado de fibrinógeno. Si tenemos entre 50 y 100 miligramos de decilitro, tal vez 3 gramos sería la dosis ideal. Y si es que estamos frente a una hipofibrinogenia muy severa, con debajo de 50 miligramos de decilitro, pues una dosis de 4 podría ser una alternativa. Obviamente siempre esto viendo en relación a otros parámetros como es el y en el escenario en el que no tengo
ni siquiera test viscoelásticos ni fibrinogenemia, de una manera de administración de fibrinógeno, que es la que tenemos aquí arriba, cuando tenemos la ausencia de fibrinogenemia en nuestro laboratorio, podríamos guiarnos de hemoglobina de base. Entonces, tenemos estos rangos de hemoglobina y déficit base, que ser las dosis recomendadas, o si es que estamos frente a una anemia más amigo, el complejo protomínico y otros que serían parte del manejo multimodal hemostático en la resucitación de este tipo de pacientes. Pero esta propuesta no es más que eso, no está validada todavía a nivel internacional, pero es una alternativa que se puede tener. En últimos artículos podemos ver algoritmos como este, que también nos hacen referencia a que hay que administrar fibrinógeno en dosis considerables. En este, por ejemplo, nos hace una referencia de administración de 4 gramos o crioprecipitados. Aquí ya se pone primero el fibrinógeno y como una alternativa recién el crioprecipitado, sin olvidarnos de todo ese manejo multimodal y la hiperfibrinolisis que habíamos hablado anteriormente. Y no importa cuál es el protocolo, cuál sea el protocolo que ustedes vayan a tener, lo importante es que cada hospital tenga un sistema de administración de hemostáticos como los que estamos. En el caso mío, pues nosotros en nuestro hospital tenemos de manera obligatoria que se copie estos QRs para poder entrar a verificar mucho más rápidamente el fibrinógeno, que sería una manera mucho más rápida que se requiere, además, en la guardia médica cuando tenemos una paciente con hemorragia masiva. En ese momento uno se va a acordar esa fórmula que la tienen ahí abajo porque tiene cierta complejidad y tenemos una manera mucho más rápida para poder administrar con este tipo de calculadores en que nos pregunta si conoce el dato de medición del fibrinógeno de la paciente, se selecciona la edad, se coloca el fibrinógeno objetivo, el fibrinógeno inicio, concepto que esta mañana justamente el doctor Pico lo decía, un manejo de este tipo, cuando llegan fármacos de esta categoría, con un costo además muy alto, en que es muy difícil poder implementar, necesitamos forzosamente salir de esa zona de confort, pero lastimosamente es muy frecuente ver en Latinoamérica que estamos acostumbrados a manejarnos con muy pocos recursos. Si seguimos con esa manera de manejar a las pacientes hemorrágicas, pues la verdad nunca podremos salir de nuestro encierro y seguirá habiendo una mortalidad alta por hemorragia obstétrica. Pero si es que empezamos a aplicar la fisiopatología de la coagulopatía, tendremos una mejor visión de lo que es la coagulopatía relacionada a hemorragia masiva obstétrica, pero si es que nos animamos a usar nuevas terapéuticas y hacer todo este manejo escalonado multimodal que hemos hablado hoy día, pues recién podremos ver mucho más claro el horizonte y tenemos mejores resultados. Si me permiten la inmodestia, como todo es evolutivo, quisiera también que podamos, tal vez si se puede, acuñar este tipo de términos que creo que es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro medio. Estamos evolucionando gradualmente, como en todas las otras áreas de cuidados intensivos, y en cuanto a hemorragia obstétrica, creo que podemos decir que actualmente eh, eh, el manejo de líquido sería el siguiente: poco líquido, cada vez menos termostáticos. Bueno, les agradezco mucho su atención, disculpen les agradezco mucho y espero que hayan algunas preguntas al finalizar esta conferencia.